Nuevamente nos encontramos y como siempre es para mí muy grato dirigirme a ustedes. Esta vez vamos a tocar un tema que también es ciertamente conflictivo, digamos, ocasiona discusiones que son buenas porque eso es lo que alimenta a nuestra profesión, a nuestra carrera, que haya discrepancias pero que se pueda conversar sobre ellas. El tema que vamos a tocar a continuación es el matrimonio de menores sin consentimiento. Matrimonio de menores sin consentimiento. Veamos. El matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ella. Perfecto. Si esta pareja es mayor de edad, es decir, tienen más de 18 años, son personas totalmente capaces, me refiero a que tienen capacidad de ejercicio, ¿no? Aparte de la de goce, por supuesto. Capacidad de ejercicio, entonces pueden contraer matrimonio sin mayores problemas. Pero también nuestra legislación permite el matrimonio de aquellas personas que son menores de 18 años, que no son capaces todavía, que son relativamente capaces. Es decir, estas personas son mayores de 16, pero menores de 18 años. ¿Pueden contraer matrimonio? Sí, pueden contraer matrimonio, lo permite nuestra ley, nuestra legislación. El artículo 46 del Código Civil, menciona que los menores de 18, pero mayores de 16, pueden adquirir la capacidad de ejercicio, la capacidad plena, mediante el matrimonio. Entre otras formas excepcionales de tener la capacidad de ejercicio, ¿no? La otra es, por ejemplo, cuando se adquiere una profesión u oficio, ¿verdad? Entonces, si unos menores de 18 y mayores de 16 contraen matrimonio, adquieren la capacidad plena de ejercicio. Miren, tanto es así que en las últimas elecciones para presidente, las elecciones, ¿no? Las últimas, hubieron 76 casos, más o menos, 76, 78 casos de menores de 18, mayores de 16 que votaron. ¿Por qué? Porque ya eran personas con capacidad de ejercicio, es decir, tenían su DNI, ¿no? Su documento nacional de identificación, ya estaban en los padrones, no eran muchos, alrededor de 70 y pico, como les digo, 76 más o menos, según pude conversar con un amigo que trabaja, ¿no? En el RENIEC. Pero ya, estas personas adquirieron la capacidad de ejercicio sin tener 18 años y podían sufragar. Bien. Entonces, ¿pueden contraer matrimonio? Sí, pero un requisito sine qua non para lograr esto es que tengan el consentimiento de sus padres. Que tengan el consentimiento de sus padres. De esta manera podrían estos muchachos, ¿no?, casarse. Bien, hasta ahí mayor problema no tenemos. Tanto es así que en el artículo 244, ¿no?, del Código Civil menciona lo siguiente:
Los menores de edad para contraer matrimonio necesitan del asentimiento expreso de sus padres. La discrepancia entre los padres equivale al asentimiento. Eso significa que si es un menor, son dos menores de 18 años, necesitan el consentimiento de los padres. Y si uno de los padres se opusiera, el solo hecho de que uno de ellos acepte, suficiente. La discrepancia entre los padres equivale al asentimiento. Bien. También este mismo artículo menciona lo siguiente: a falta o por incapacidad absoluta o por destitución de uno de los padres del ejercicio de la patria potestad, basta el asentimiento del otro. Estamos viendo los casos en los cuales la ley se pone si es que por A o B no estarían los dos padres, o los dos no aceptaran, no dieran su consentimiento, o uno de ellos hubiera perdido, por ejemplo, la patria potestad, o habría caído en incapacidad absoluta, ¿no? De repente un accidente, una conmoción cerebral, y ha quedado pues incapaz absoluto uno de ellos, entonces el otro puede dar su consentimiento, ¿no? Los hijos extramatrimoniales solo requieren del asentimiento del padre, o en su caso de los abuelos paternos cuando aquel los hubiera reconocido voluntariamente, ¿verdad? Y a falta de abuelos y abuelas, si son absolutamente incapaces o han sido removidos de la tutela, corresponde al juez de menores otorgar o negar la licencia supletoria. La misma atribución corresponde al juez de menores respecto de los expósitos o de menores abandonados. Bien, esos son los casos en los que se da cuando estos muchachos que quieren casarse necesitan el consentimiento de sus padres o de sus abuelos si están bajo la tutela de ellos, o en todo caso del juez, ¿no?, de menores para la consiguiente aceptación del matrimonio. Pero, ¿y qué sucede? Y aquí venimos, por eso tenemos esta pregunta que vemos en la diapositiva. ¿Será nulo el matrimonio de los menores sin el consentimiento de sus padres? Es decir, unos menores, ¿no?, podrían casarse sin tener el asentimiento ni de los padres, ni de los abuelos, ¿podrían? ¿De acuerdo a la ley? Sí. De acuerdo a la ley, sí. Y ahí es donde radica intercambio de opiniones que sucede por lo general entre los que estamos interesados en la doctrina civil, ¿no?, con los alumnos en la maestría. Acá es donde se producen los intercambios estos a los que me refería, las opiniones diferentes. ¿Pueden casarse estos menores sin el consentimiento de los padres? Sí. Pero ese matrimonio, por supuesto, debe ser nulo, porque es un acto jurídico realizado por personas incapaces. Y uno de los requisitos de validez del acto jurídico es que las personas que realizan este acto jurídico tienen que tener capacidad, ¿no? Artículo 140 del Código Civil, requisitos de validez, ¿cuáles son? Capacidad de las partes, objeto física y jurídicamente posible, fin lícito y observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. Entonces, primer requisito de validez, se incumplió, son menores, incapaces, están realizando un acto jurídico como de la importancia que tiene un matrimonio y no puede ser declarado nulo. No nos olvidemos del 219 que nos dice cuáles son las
causales de nulidad de los actos jurídicos y entre ellos está que no se cumpla alguno de los requisitos de validez. Pero en este caso no, fíjense ustedes. Y lo dice la ley. Matrimonio del menor sin asentimiento. El menor que se casa sin el asentimiento, a que se refieren los artículos 244 y 245, los que ya habíamos visto, ¿no? En caso de los padres, si son padres, si ambos aceptan, si no lo aceptan, si son los abuelos, bueno. No, entonces, el menor que se casa sin el asentimiento a que se refieren los artículos 244 y 245, no goza de la posesión, administración, usufructo, ni de la facultad de gravamen o disposición de sus bienes, hasta que alcance la mayoría. Ya está. Ahí les están poniendo un pare. Porque puede ser que el menor o los menores que se hayan casado tengan bienes propios, de repente los han heredado, ¿no? Puede ser que, no sé, pues un tío les haya dejado una cantidad de dinero, un bien inmueble, entonces los muchachos dicen, nos casamos y podemos vivir en la casa que he heredado y que es mía, que está a mi nombre. No pueden porque, ¿no? El artículo 247 se los prohíbe taxativamente. Y continuamos. El funcionario del registro del Estado Civil ante quien se celebró el casamiento sufrirá una multa no menor de 10, ¿no?, sueldos mínimos vitales mensuales del lugar que corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que haya lugar para el funcionario. Perfecto. Pero en ningún momento este artículo habla de la nulidad. Es decir, ese matrimonio no va a gozar de la posesión, de la administración, está muy bien, pero no es nulo, no se le puede pedir la nulidad. ¿Van a sancionar al funcionario de registro? Sí. Pero no se va a pedir no se va a poder pedir la nulidad de ese matrimonio. Y cuando estos muchachos lleguen a los 18 años, van a convalidar su acto jurídico. Pero nulo, no. Esa es la situación en cuanto a los matrimonios de menores que se producen sin el consentimiento de sus padres. Lo que aparentemente podría ser ya declarado nulo, no es así, ¿no? Podría pedir uno de los padres la nulidad, pero los menores podrían oponerse y hay todo ¿no? Hay un proceso sobre esto, ¿no? Pero nulidad no se pide y se puede convalidar el acto jurídico realizado por estos menores. Cuando cumplan los 18 años se puede convalidar y ese matrimonio es válido. Este es un tema interesante, tiene más para discutir, para conversar. No es muy común que suceda esto, pero se han dado casos. Se han dado casos. Yo se los dejo a ustedes para que también ustedes lo discutan, lo conversen y posiblemente en clases podamos escuchar también vuestras opiniones y vuestras argumentaciones acerca del tema. Bueno, en conclusión, el matrimonio como acto jurídico está constituido no solo por el consentimiento de los contrayentes, sino también por el acto administrativo que implica la intervención de la autoridad competente para celebrarlo. De tal manera que la estructura del acto jurídico resulta de ambos actos que le dan existencia, es decir, del consentimiento y de la intervención de la autoridad competente. En este caso, si la autoridad competente realiza el matrimonio, ya hemos visto, le va a tocar una multa y también va a tener responsabilidad penal, ¿no? Pero de repente su actuación un tanto irresponsable genera aún peores consecuencias en cuanto
a situaciones que luego no se van a poder remediar, o si se remedian van a ser muy dolorosas para todas las partes. Por eso el matrimonio no solo es el consentimiento, la manifestación de voluntad de los contrayentes, sino también tiene que tener en cuenta la intervención del personal, de la autoridad competente, en el caso de poder convalidar, poder realizar un matrimonio que luego va a causar una serie de situaciones conflictivas para las partes. Bien, dejo en vuestras manos este tema, lo vamos a discutir, pero si el derecho está construido con situaciones similares a esta, es lo que lo hace interesante. Por eso siempre digo que si hay algo que nuestra carrera nunca nos va a permitir es aburrirnos, porque con temas así jamás vamos a aburrirnos. Bien, me despido de ustedes y nuevamente les agradezco por vuestra atención.